Amigos de Benepress, bienvenidos a ¿Qué dice su espacio? El día de hoy vamos a conversar con el economista Leonardo Buniac. Bienvenido. Encantado, un placer. Bueno, el tema de las sanciones sigue dando de qué hablar. Hay comentarios a veces que uno lee o escucha en las redes sociales o en la calle de personas que dicen que las sanciones no tumban gobierno, pero vemos a un gobierno que se ha vuelto débil y asfixiado por parte de estas sanciones aplicadas por Estados Unidos y por la Unión Europea y Canadá. Sí, fíjate, pero es interesante que las sanciones no toman gobierno, pero el proceso de deterioro que se genera como consecuencia puede ser no sostenible en el tiempo. Es decir, estos procesos de colapso macroeconómico derivado, por supuesto, de una gestión como la que hemos visto hasta ahora, no es invariable en el tiempo. El momento de las sanciones es crítico para Venezuela porque Venezuela amanece en el año 2019 con un severo proceso de deterioro en su flujo de caja de tesorería en moneda extranjera, una caída vertiginosa en los ingresos petroleros, ya no consecuencia del comportamiento de los precios, que también castigan a la economía venezolana, sino como consecuencia de una caída en el potencial de producción. Venezuela cierra en diciembre de 2018 con una producción de 1.18, estamos hablando de 1.148.000 barriles diarios de crudo. Esto es casi 1 millón de barriles menos que en el año 2016, eso es un tercio de lo que recibió Hugo Chávez en el año 98. Si hacemos algunas comparaciones estadísticas pueden hasta ser morbosas, porque estamos en el nivel histórico más bajo del año 50, per cápita cerca del año 1927, y ya en los mercados internacionales la duda no se discute si PDVSA puede o no puede tocar fondo, sino la pregunta es cuándo puede hacerlo. Así que tú arrancas el 2019 con un cuadro tremendamente complicado, y lo más interesante es que el costo de oportunidad de esos barriles que se han dejado de producir es sumamente alto, insostenible, porque son esos barriles los que realmente generan caja para el gobierno de Venezuela. ¿Y de qué estoy hablando? De que el 1.148.000 barriles diarios que se producen, una parte va al consumo interno, otra parte va a los convenios cooperativos con Petrocaribe y Cuba, que todavía se le envía petróleo, otra parte va a los convenios con las empresas mixtas y otra va a las amortizaciones de préstamos con China y con Rusia. Y una pequeña parte, 523.000 barriles diarios aproximadamente, se envían al mercado norteamericano y una pequeña porción se envía a la India. En consecuencia, tienen un cuadro sumamente complicado porque son esos barriles que se han dejado de producir los que realmente generan caja. Cuando escuchamos entonces las sanciones, nos enteramos que en primer lugar es el cuarto ciclo de sanciones, porque el primer ciclo lo que hizo fue limitar la capacidad de Venezuela de emitir deuda, tanto república como deuda PDVSA, con vencimientos mayores de 30 y 90 días. Es decir, tú le cierras el financiamiento externo a la economía venezolana, que ya estaba cerrado por razones de degradación del rating crediticio, por la disminución del rating por las agencias calificadoras de riesgo, por el propio default de PDVSA. Pero el problema fundamental y lo interesante de esta discusión es que este primer ciclo de sanciones se viene a complementar con un segundo ciclo que vimos recientemente a mediados del año pasado, cuando se le prohíbe a PDVSA hacer factoring. Es decir, ya PDVSA no puede anticipar ingresos usando factura petrolera. No puede utilizar las cuentas por cobrar para venderla o usarla como colateral para obtener financiamiento. No puede utilizar acciones de empresas mixtas y venderla o usarla para obtener financiamiento. Le cierra por completo las sanciones el financiamiento a Venezuela. Y llega el cuarto ciclo, que lo vimos la semana pasada. Y es que literalmente Venezuela ya no puede vender crudo al mercado norteamericano. O las refinerías pueden recibir crudo, pero los ingresos derivados, los pagos que se producen como consecuencia de esa operación irán a cuentas bloqueadas. Inclusive no pueden comprar estos diluyentes. Sí, estamos hablando de que las sanciones consisten en primer lugar que se le prohíbe a las empresas norteamericanas que compran el petróleo. Estamos hablando de 4 muy importantes que operan en el Golfo de México y que le compran crudo a Venezuela. La primera es Citgo, Chevron, Valero y tiene PBF Energy. Son en compañías, son las 4 grandes refinerías que reciben crudo venezolano. Bueno, estamos hablando de 523.000 aproximadamente. Y cuidado, que en el año 2007 Venezuela exportaba a Estados Unidos cerca de 1.100.000 barriles. Ya en el 2012 tú caes a 900.000, en el 2014 caes a 700.000 barriles y cierras diciembre de este año con 523.000 barriles. Por debajo de Colombia inclusive.
fuimos desplazados por Colombia como el quinto proveedor más importante de los Estados Unidos, después de México, Canadá, Arabia Saudita e Irak, y era Venezuela. Ahora es el sexto proveedor más importante y ya deja de serlo. En consecuencia, esta sanción golpea fuertemente a Venezuela porque estamos hablando de un costo de oportunidad de 11.000 millones de dólares aproximadamente. Lo grave de la película es que se le prohíbe a las empresas americanas que operan bajo la jurisdicción del dólar de los Estados Unidos vender, exportar o reexportar diluyentes, productos refinados como gasolina al mercado venezolano. Al final esas empresas que están en Venezuela, que son filial de esas empresas estadounidenses, tendrán que irse del país. Bueno, no, porque ellas tienen una licencia especial para poder operar, pero no podrán vender crudo en el mercado norteamericano. Dentro de las sanciones hay una licencia especial para todas estas compañías que operan en Venezuela. El gran problema que tiene Venezuela es que al no poder importar diluyentes de Estados Unidos, se complica la producción de crudo de la faja petrolera del Orinoco. Venezuela hace años atrás compraba un crudo de África del Norte, exactamente de Argelia, que se llama Sahara Blend, de 41 grados API, muy liviano, un petróleo dulce, para diluir los crudos pesados y extra pesados de la faja. Bueno, últimamente por razones de costos operacionales veníamos importando diluyentes de Estados Unidos y ahora se complica la producción de crudo en Venezuela. No solo deja de exportar crudo al mercado norteamericano, que es el único mercado en términos concretos y efectivos que genera caja para Venezuela, sino que además ahora se te va a ver perjudicada la producción de gasolina, la importación de gasolina y la producción de crudo de la faja petrolera del Orinoco, porque esos crudos requieren diluyentes para ser extraídos porque son muy viscosos, muy pesados, muy impuros. Ahora, así que entonces tienes una coyuntura muy importante, lo que significa tener ahora que buscar mercados alternativos para el crudo venezolano. ¿Pudiera ser estos mercados alternativos India? Bueno, por ejemplo, entonces resulta que Venezuela, tú puedes decir de manera muy bravucón, yo me puedo voltear perfectamente hacia el mercado chino, hacia el mercado de la India. Bueno, cuidado porque el mercado petrolero en primer lugar está sobresaturado. Sí. Estados Unidos se acaba de convertir ahorita, rompiendo los récords, con 11.3 millones de barriles diarios en el primer productor del planeta. Los precios estuvieron cayendo por encima de Rusia y de Arabia Saudita, desplazándolo del ranking mundial de productores. El tema es que los precios estuvieron cayendo el año pasado, desde octubre hasta la primera parte de este año, como consecuencia de un mercado sobresaturado de crudo. Eso es lo primero. No están los mercados esperando esos 500.000 barriles de Venezuela. Pero en segundo lugar, tú tienes que entender... Además China consiguió también suplir esa falta ese poco crudo que envía Venezuela con Rusia, que se convirtió en su primer proveedor, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de Rusia. Entonces resulta que Rusia pretende convertir a China en su primer mercado. Rusia pretende convertirse en el principal proveedor de petróleo y gas al mercado chino. En primer lugar porque hace frontera, pero en segundo lugar porque Europa Occidental viene dando pasos gigantescos para buscar su independencia del petróleo y el gas ruso. Porque Rusia es definitivamente un socio comercial de Europa, pero es un socio incómodo. Sí. Y eso es una realidad para Europa Occidental. Inclusive para Alemania es incómodo. Así es. Entonces Europa viene dando pasos importantes vía África del Norte, vía Golfo Pérsico para buscar su independencia del petróleo y del gas ruso. Frente a esa coyuntura que ha hecho Rusia comenzar a darle vuelta a su modelo comercial energético para mirar a China y convertir a China en su principal mercado y convertirse Rusia en el principal proveedor de petróleo al mercado chino. Pero no solamente hablamos de Rusia, hablamos de todos los TAN. Y cuando hablamos de todos los TAN, hablo de los países que están alrededor del mar Caspio, que es el tercer reservorio más grande del planeta en petróleo. Y ahí está Kazajistán con 3 millones de barriles diarios, está Turkmenistán, la potencia mundial gasífera, con Qatar y con Irán, está Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, que son países de tránsito de crudo. Bueno, estos países de Asia Central han lanzado tuberías de hierro, hablo de poliducto, gasoducto y oleoducto, para alimentar el mercado chino. Pero además de eso, mi estimado amigo, tenemos que meter en el juego a Irán, porque Estados Unidos, tú sabes que rompió el pacto nuclear, el acuerdo firmado por Obama, que es el acuerdo nuclear para evitar el enriquecimiento de uranio, y Irán como consecuencia está volteándose con gran velocidad hacia China con una gran tubería de hierro llamada IPI, que significa Irán, Pakistán, India, para llevar petróleo a la India y llevar petróleo a China como consecuencia de las sanciones. Porque Estados Unidos acaba de decir, Irán, exportación petrolera igual a cero, porque las sanciones se iniciaron el 5 de noviembre. Entonces mira lo que tiene Venezuela por delante. Tiene que competir
por el mercado chino y por el mercado indio, con países como Rusia, como los países de Asia Central, que es el Turquestán Occidental, Kirguistán, Tayikistán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán. Además, países que están en plena producción. Y competir con Irán, un país con un potencial de 4 millones de barriles diarios de crudo. Así que no es muy fácil decir, dejé de exportar al mercado norteamericano y ahora me voy a voltear hacia la India y me voy a voltear hacia China, independientemente de que hay 2 refinerías en la India, en la provincia de Gujarat, que compra crudo venezolano. Pero cuidado, no hay capacidad ociosa para poder absorber esos barriles a corto plazo. Es decir, que Venezuela tiene un problema serio, muy complicado, para poder reemplazar esos 11.000 millones de dólares que significaba el mercado norteamericano. Ahora, con todo ese panorama, a lo interno de Venezuela, ¿cómo va perjudicando las sanciones, por ejemplo, estas últimas sanciones, donde se tranca el mercado venezolano, donde los inventarios de lo poco que se produce van a llegar a un momento en que van a estar a tope porque no se puede salir del petróleo? ¿Qué va a pasar con eso? Además de las refinerías que están paradas y que no se puede producir la gasolina que necesitamos. Lo primero es que el parque refinador en Venezuela está operando a un 20% de su capacidad. Eso es lo primero y eso lo sabemos todos. Pero lo segundo es que en la medida que no puedas colocar crudo, en este momento a esta hora, hay tanqueros venezolanos en el Golfo de México, en la costa de Luisiana y de Texas, esperando a ver qué hacen. No pueden porque las refinerías van a recibir crudo, lo pueden recibir perfectamente, pero los pagos, ¿verdad?, que harán esa refinería van a cuentas bloqueadas. Ahí viene el gran tema para Venezuela. Y lo segundo es que en la medida que no puedas colocar crudo, vas a tener que parar la producción. Obviamente, porque no tienes capacidad de inventario. Así que es un cuadro sumamente complicado. El impacto al final de que estamos hablando, que amanece en el 2019 con una caída vertiginosa en los ingresos por divisa, explicado en un 97% por la caída, por supuesto, de los ingresos derivados de la actividad petrolera. Pero entonces viene la gran pregunta: ¿cómo manejas la cosa internamente? ¿Cómo resolver el problema cuando tú tienes entonces en Venezuela que alimentar a una población a la cual estás aumentando los salarios mínimos, le estás dando bonos específicos? Además, fíjese que el Departamento de Energía de Estados Unidos decía hace aproximadamente unos 20 días que Venezuela el año pasado, hasta octubre, compró 3.3 millones de litros de gasolina. Así es. Los importó a Venezuela, es decir, para poder alimentar el mercado interno. O sea, no estamos produciendo la gasolina. Es que estamos hablando que Venezuela importa diariamente 100.000 litros de diluyente y de gasolina. O sea, estamos hablando de que tiene un impacto sumamente importante, así que es muy fácil prever, no hablamos de 10 días, como dicen por ahí por el Twitter, pero es muy fácil prever que en las próximas semanas vamos a tener un problema de escasez de gasolina, como va a tener un problema a nivel termoeléctrico, donde van a aumentar los cortes eléctricos, porque la hidroelectricidad prácticamente no está produciendo nada en Venezuela, así que depende mucho de la termoelectricidad. Así que tiene un cuadro sumamente complicado, pero viene la otra parte de la película, cómo el gobierno a lo interno ha venido compensando la caída en el ingreso petrolero. ¿Cómo tú tapas un hueco en dólares? Bueno, lo estás haciendo, a lo interno con bolívares. Y eso explica el proceso hiperinflacionario que tienes en Venezuela. Y de alguna manera volteamos la tortilla ahora para hablar del frente interno de la economía venezolana. Donde si era con una inflación, tú bien sabes, de 4 millones por ciento en el mes de diciembre. Ayer salió una cifra del mes de enero, 200 y algo de 195% de inflación, que anualizado es un poco más de 2 millones por ciento de inflación. Solamente en el mes de enero, el mes más antiinflacionario del año por razones puramente estacionales. Y el crecimiento de la expansión monetaria, que fue creo que alrededor del 75%. Entonces, bueno, vamos a hablar del tema, porque entonces viene la parte crítica de toda esta discusión, que tienes una economía postrada con una caída de 21 puntos en el PIB en el año 2018, que acumula 57 puntos de caída en lo que acumula 20 trimestres aproximadamente, en un contexto de una espiral hiperinflacionaria donde la frecuencia de tiempo en que los precios se multiplican cada vez es más pequeña, y eso explica la hiperinflación. Y porque hablamos en el 2019 de una inflación que puede superar el 1.000 millones por ciento. Y la pregunta es la siguiente: ¿dónde está la explicación? En la expansión monetaria que tocaba de decir, de origen fiscal. En agosto de 2018, mi estimado amigo, el presidente de la República anunció déficit fiscal cero. Tú tienes que recordarlo en aquel anuncio del programa de estabilización, de crecimiento y bienestar para la economía venezolana. Y él reconocía, y a mí me emocionó,
te lo voy a ser sincero. Parecía que se habían dado cuenta, pero no lo sabía. Yo me entusiasmé porque uno no puede criticar por criticar. Cuando el presidente dijo, nosotros hemos estado financiando inorgánicamente el déficit fiscal. Yo me sorprendí como Condorito, casi vinco para atrás. Todos nos sorprendimos. Todos nos sorprendimos porque el presidente reconocía que había déficit fiscal en Venezuela, pero que además había sido monetizado, es decir, financiado inorgánicamente. En ese momento, la liquidez monetaria, los bolívares en circulación, los medios pagos de líquido de la economía venezolana se ubicaban en 60.000 millones de bolívares soberanos. De un solo plumazo firmó el bono de la reconversión monetaria, que fueron 6.000 millones de soberanos, porque eran 600 bolívares soberanos para 10 millones de beneficiarios. Esos son 6.000 millones. De un solo plumazo. Todo eso sin respaldo. Hablando de déficit fiscal cero en ese momento y reconociendo la monetización, firmó de una vez el cheque. Bueno, ese es el pasado. Hablemos de la semana pasada. 25 de enero. Que es la última cifra de publicación de los agregados monetarios. La liquidez monetaria pasó de 60.000 millones de bolívares soberanos cuando anunció el plan de 100 días a 1.527.000 millones de bolívares soberanos. Eso es un crecimiento del 118.000% en la liquidez monetaria y explica obviamente el proceso de hiperinflación que hoy vive Venezuela. En otras palabras, intenta tapar un hueco en dólares con bolívares emitidos por Banco Central. Y ahí viene el gran tema ahora, ¿qué pasa? Cuando tiene esa cantidad de dinero que está incendiando, estás echándole gasolina a un cerro encendido, ¿verdad? Y viene el gran tema del encaje legal. ¿Cómo hacemos para quebrar las expectativas inflacionarias y cómo hacemos para frenar la volatilidad en el mercado cambiario? Y a alguien se le ocurrió, aumentemos el encaje legal. O sea, tratando de recoger lo que imprimieron. Es correcto. Entonces resulta, tenemos que tratar de recoger lo que estamos imprimiendo y vamos a hacer algo. Vamos a prender la aspiradora monetaria. Y entonces hay que explicarle claramente a los televidentes de qué estamos hablando. Bueno, el año pasado... Usted decía el año pasado, y lo recuerdo, y disculpe que lo interrumpe, en esa asamblea de FEDEAGRO, usted decía allí que era bueno endeudarse, que era el momento de endeudarse. Porque la tasa de interés en real es negativa. ¿Sigue siendo igual eso o no? Sigue siendo igual. Hay que buscar endeudarse rápidamente. La pregunta es, ¿dónde está el crédito? Exacto. ¿Dónde está el crédito? Porque para informar a los televidentes, acaban de aumentar el encaje legal ordinario de 41% a 57%. ¿Qué significa eso? Que los depósitos de la banca, que hasta ayer se habían captado, encajan 57 bolívares de cada 100 en el Banco Central. Es decir, que a la banca le queda disponible para prestar 43 del stock histórico. Lo grave no es ese. Lo grave es el encaje marginal que se acaba de crear. Y es que ese encaje marginal es el encaje que debe hacer cada banco por cada nuevo bolívar captado. Eso era el 60% el año pasado, que ya era demasiado alto y había hecho que el crédito bancario cayera vertiginosamente. La intermediación casi en el piso. Después de estar por encima de 57%, 60% de la intermediación, cayó a niveles de 29% en diciembre. Ahorita va a caer a niveles de 15% o menos. ¿Por qué razón? Porque el Banco Central acaba de anunciar un aumento del encaje marginal a 100%. ¿Cómo se come eso? Cada nuevo bolívar que un banco capte tendrá que ser encajado 100% en el Banco Central. Si Fernando agarra y deposita 100.000 bolívares en el Banco A, en vez de prestar ese dinero a Cristina, ¿verdad? No se lo va a poder prestar a Cristina, tiene que encajarlo en un 100% en el Banco Central, lo que significa que se acaba de extinguir el crédito bancario. Esto suena fatídico, suena agorero, pero la realidad, desde mañana, desde la semana que viene, los bancos no podrán prestar dinero. Y eso significa que los límites de la tarjeta de crédito no podrán ser incrementados. Eso significa que la tarjeta de crédito, que dejó de ser un sustituto del salario para convertirse en un complemento del mismo, ya no podrá jugar el rol, que por cierto es contradictorio. El gobierno venía promoviendo que los bancos prestaran dinero y aumentaran los límites de tarjeta de crédito, al punto de que sacaron una resolución donde el límite inferior de la tarjeta de crédito subiría a 5.000 bolívares. ¿Recuerdas tú hace semanas atrás? Sí.
Pues ahora le dicen a la banca, no vas a prestar porque presumimos que el crédito bancario que tú haces, que tú prestas, es utilizado para comprar dólares e inflar el mercado paralelo. De hecho, habían subido las tasas de interés del Así crédito como un incentivo a Así la es, banca. para que la banca pudiese remunerarse mejor en un contexto donde la hiperinflación se ha deteriorado, por supuesto, la salud financiera del sector. No, la banca está capitalizada, la banca está bien provisionada, no hay duda que goza de buena salud financiera, pero obviamente esta realidad le resta viabilidad económico-financiera a cualquier sector de la Parece economía. que el gobierno fuera sacando barajitas y como van cayendo, van emitiendo. Vamos viendo, el gran problema de todo esto es que el gobierno acaba de renunciar al crecimiento, acaba de decir, yo voy a detener como sea la volatilidad en el mercado cambiario, que además es producto de la desconfianza, es producto de la incertidumbre y de la improvisación, y yo voy a aumentar el encaje legal y el préstamo bancario ya no me interesa. Imagínate tú esto. ¿Sabes qué significa esto? El mejor indicador de actividad económica de un país después del Producto Interno Bruto es el crédito de la banca. Es el mejor indicador de crecimiento de un país. Se llama profundización financiera, que es la relación entre crecimiento económico y crecimiento financiero. Bueno, desde mañana, para que sepa, desde la semana que viene, cuando entre en vigencia la resolución, bueno, te informo, la intermediación crediticia de cada bolívar nuevo captado va a ser igual a 0. Y el crédito bancario es quien financia la actividad productiva y reproductiva que genera empleo y crecimiento económico. En otras palabras, en un momento de crisis económica, de caída de la economía, el gobierno, en vez de promover el crédito bancario para que la economía se estabilice y crezca, le acaba de decir al país, yo voy a contraer más el crédito bancario, voy a postrar más la economía, aunque esto signifique, por supuesto, mayores niveles de pobreza crítica y extrema, porque mi gran objetivo en este momento es estabilizar el mercado cambiario y quebrar las expectativas inflacionarias, pero el problema es que sigo emitiendo más dinero. Entonces caemos en lo que se llama el círculo vicioso del perro que se muerde la cola. Es parece muchas veces el gobierno contradecirse con las cosas que hace algo por aquí para tratar de arreglar y por aquí también entonces... No, uno no entiende, entonces tú dices, bueno, yo voy a agarrar y yo quiero estabilizar la economía, yo quiero estabilizar el mercado cambiario, yo quiero estabilizar el nivel de precio de la economía, pero yo voy a postrar a la economía contrayendo el crédito bancario, diciéndole a la clase media baja, a la clase media alta y a la clase alta, por supuesto, a partir de mañana no tienen crédito y la tarjeta de crédito se convierte en un plástico que no pueden utilizar, porque no tienes disponible, pero además voy a secar de bolívares al mercado financiero. Hoy no hay efectivo en Venezuela. El efectivo tiene varias semanas desaparecido y estamos en medio de una extinción del efectivo en un contexto de desmesurado crecimiento de la liquidez, pero con una aspiradora monetaria prendida, que es el aumento del encaje legal para que la banca no preste. Al final, la gente no entiende qué está pasando, porque lo que ocurre en el fondo es que Venezuela no tiene un programa de estabilización macroeconómica coherente, acompañado con un programa de reformas estructurales que siente las bases para el crecimiento económico sostenido, no inflacionario. Fíjense que con respecto, y voy a volver al tema con el que iniciamos, que era el tema de las sanciones, ¿cómo entender que esos fondos de la venta del petróleo vayan a una cuenta bloqueada y como se dijo, podían ser utilizados por el presidente encargado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó? ¿Cómo es ese manejo de esa caja? Bueno, eso va a esperar mucho rato porque tienes un tema puramente administrativo que resolver, obviamente por un tema de quién firman esas cuentas, etcétera. Lo que sí está claro es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros presume que los fondos que se derivan de esas cuentas, que la liquidación de oro, por ejemplo, puede ser usado con fines ilícitos, con el objetivo de financiar, por ejemplo, actividades no permitidas o corrupción administrativa. Entonces, la realidad es que la segunda parte de la película de cómo esos fondos se pueden canalizar hacia otros sujetos jurídicos, como por ejemplo puede ser el señor Juan Guaidó, es una discusión diferente, pero la realidad que estamos viviendo es que lo que sí es cierto es que tiene 7.000 millones de dólares de activos externos que están congelados en este momento y un flujo de venta de petróleo que tiene un costo de oportunidad de 11.000 millones que ya no vas a recibir. Sí. Y que buena parte de él queda bloqueado. Entonces ahí tienes tú un problema serio. ¿Cómo lo vas a resolver
cuando el tercer ciclo de la sanción además te dice que se le prohíbe a personas naturales y jurídicas que operan bajo la jurisdicción del dólar de los Estados Unidos transar, vender, exportar, comprar operaciones con oro, incluyendo al Banco Central de Venezuela, lo cual obviamente te justifica la decisión del Banco de Inglaterra de decir no te voy a devolver lo que aquí te tengo guardado, que son 1.200 millones de dólares en oro, porque la oficina, la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, presume que estos fondos pueden ser utilizados para fines no lícitos. Al final de la película tienes un cuadro externo extremadamente complicado y desafíos en el ámbito externo de la economía difícilmente resolvidos por Venezuela a corto plazo. Fíjese, yo esta semana, y con esto culminamos, esta semana yo fui a una entidad bancaria, al BOD, a preguntar cómo era la transacción en compra y venta de dólares. Con Interbanex. Sí, ellos me explicaban que es una transacción netamente digital, o sea que no es, tú llevas tu dinero y lo vendes, ellos te lo reciben y lo compran, o ellos te venden el dólar o el euro, en este caso que aparentemente es lo que está enviando el Banco Central a las entidades bancarias, para que tú lo compras y es una transacción netamente digital. ¿Qué busca el gobierno con todo esto? Pareciera, y la información que se maneja es que el gobierno le ha entregado a la banca o al BOD y a este sistema Interbanex una cantidad de euros que no se sabe de dónde vinieron para venderlos a cambio de dólares. Yo creo que lo primero que tenemos que comentar es que este sistema es un mecanismo electrónico automatizado para hacer operaciones o transacciones privadas entre partes. Eso no tiene nada de interesante, más allá que es un mecanismo, ¿no? Aquí el gran tema y la pregunta que uno se plantea es, estamos frente a una suerte de formalización del mercado paralelo, porque el tipo de cambio que se derivó, con que arrancó, fue de 3.200 bolívares soberanos por dólar, por encima del dólar criminal. Porque una de las palabras que no hemos hablado tú y yo es que ahora resulta que el dólar oficial está por encima del dólar criminal, del dólar innombrable. Sí. Una palabra realmente increíble, que es un sistema de incentivo para que la gente haga operaciones con dólares a esa tasa que puedan quedar en manos del Banco Central de Venezuela, para que la gente que trae remesa ya no haga operaciones privadas entre partes, sino que la traiga por los mecanismos regulares a través de intercambio o a través de Zoom. Sí. Pero que si llamas por teléfono ahorita, te vas a enterar que ninguna de las dos agencias están operando con la remesa. Es decir, que la gente de hecho, no... operaron un solo día. Un solo día y cerraron. Entonces le pregunta, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Hay un problema claro de confianza. La pregunta es, ¿la gente se quiere tomar esa fotografía? Y lo otro con respecto a los euros. A toda la banca venezolana se le asignó euros, desde el más grande al más chiquito, se le descontó de la cuenta única en el Banco Central el dinero, obligaron a los bancos a que vendieran la posición, porque si no tenían una suerte de penalización o castigo, con un tiempo límite y una penalización del 5%, y ahora vamos a la parte más graciosa, los bancos vendieron los euros, pero no han recibido los euros, Entonces, al final, todo queda marcado dentro de la improvisación, de la manera quizás torpe de hacer las cosas, y al final de la película lo que tú siembras es más desconfianza, más incertidumbre, por supuesto, en los instrumentos de política económica con que el gobierno pretende estabilizar la economía venezolana. Ese mecanismo Interbanex pareciera más bien el encendido de una lavadora, ¿no? Bueno, la verdad es que nadie sabe qué es Interbanex, de dónde nació, según lo que uno entiende, es una empresa creada en el 18 de enero del 2019, te podría imaginar, hace semanas atrás. No se conoce experiencia o curva de experiencia y de aprendizaje de sus socios, no se sabe qué es, de dónde viene y de dónde proviene, pero en este momento sabemos que ese mercado no está operando porque hay un problema de confianza y de credibilidad. Y esa es la realidad. El gobierno acaba de anunciar, usted a partir de ahora podrá hacer transacciones en moneda extranjera en Venezuela, pero eso es lo que sabemos desde el año 2017. Lo que nos acaban de decir es, por favor, úsenlo, háganlo, porque la realidad es que no hay dólares en la caja. Por eso es que se promueve una tasa muy alta en el DICOM para que tú hagas operaciones con tu tarjeta de crédito internacional. De manera que esos dólares, al dar la vuelta, lleguen al Banco Central de Venezuela, igual como con las remesas. El gobierno intenta de alguna manera aprovecharse de la terrible diáspora del venezolano, y es que las remesas entren por canales regulares, tampoco están llegando. Es decir, al final hay un problema serio, un precario flujo de caja
de Tesorería y Moneda Extranjera para el Ejecutivo Nacional, lo cual plantea interrogantes muy importantes acerca de la viabilidad de las finanzas públicas venezolanas en las próximas semanas. Y que pareciera que el gobierno, por más que intente, el problema es confianza, ¿no? El problema básicamente es confianza y el tema tiene que ver básicamente con el restablecimiento del orden institucional y democrático en Venezuela. Las sanciones están teniendo un impacto tremendo, el gobierno debe entender, reconocer que eso es así y que hay que buscar una salida, porque el problema de Venezuela no es económico, el problema de Venezuela claramente es político. Economista, gracias por haber venido. Encantado, un gran placer. Leonardo Uñac estuvo con nosotros acá en ¿Qué dicen, Benepres? Con ustedes será hasta entonces.